Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este día? Que aquí en El Salvador ya varios ya están de vacaciones. Así que pues gracias a Dios por eso. Y también los que todavía tienen que ir a trabajar esta semanita, pues bueno, a echarle ganitas. Pero gracias por estar conectados un domingo más. Hoy nos agarra un poquito la tarde, ¿verdad, mi amor? Sí, de verdad que para los fieles seguidores de Vida Cristiana Podcast, también para los de Viva Radio, tuvimos un problema y es que la zona donde está la radio, al parecer tiene problemas de internet, entonces no pudimos conectarnos desde la zona. Por aquí me van a ver que me estoy moviendo y todo, pero es porque tengo que estar Y nos hizo haciendo... falta el staff también. Sí. Les dimos vacaciones. Están de vacaciones, andan por Sudamérica, de Sí, verdad. les dimos vacaciones, somos buena gente. No, lo bueno que andan de corresponsales de Vida Cristiana para traer personas de entrevistas de Sudamérica, así como fue Colombia, ahora que están en otro país por ahí. Van a traer personas para Vida Cristiana Podcast también y para la radio. Pues bien, para todos los que están conectados, Dios les bendiga, estamos totalmente en vivo. Y pues aquí estamos muy contentos porque tenemos a una persona que voy a spoilear, somos familia. Esdras y yo somos familia. Él es pastor y pues yo no quiero ya quitar más tiempo por aras de la puntualidad y todo. Les presento a ustedes, familia de Vida Cristiana Podcast, al pastor Esdras Colindres, y ahorita lo voy a poner en primer plano, me regalan un segundito y ahorita lo van a ver. Esdras, bienvenido a Vida Cristiana Podcast, ¿cómo estás? Conectado desde California, ¿verdad? Estados Unidos. Amén. Dios los bendiga, Vladimir, Melissa y a todos los hermanos y amigos de Vida Cristiana Podcast. Aquí muy contento de saludarlos desde Concord, California. No, para nosotros es un placer tenerte, de verdad que hay muchas cosas que vamos a conversar, vamos a compartir y vamos a aprender. Realmente, como siempre lo digo, Vida Cristiana Podcast es un espacio para que nosotros conozcamos el trabajo y la vida de todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo. La verdad que hay personas como las que hemos tenido en los podcasts anteriores que nos han compartido tantas cosas especiales, tantas cosas sobre su vida, sobre todo lo que se ha pasado, ¿verdad? Que han sido de mucha bendición. Así que Esdras, familia, ¿verdad? Pero qué alegría poder compartir contigo. Saludos a tu esposa y a todo el equipo que nos ha estado apoyando también desde allá, desde la iglesia Punto de Vida en California. Pues entonces Sí, empecé... hecho, A ver, perdón, te interrumpí, dilo. porque fue algo complejo ahí lo del internet y toda la gente que está en medio sabe lo difícil que es eso, pero gracias a Dios también para ustedes por ese esfuerzo, porque toman esa dedicación para bendecir a muchas personas y pues gracias a Dios al final todo lo que se hace es para glorificarlo a Él, ¿verdad? Amén. Bueno, Esdras, empecemos por el principio. Me gustaría que te presentaras para todas las personas que están aquí en Vida Cristiana Podcast que no te conocen, y a los que te conocen, pues que nos ayuden a llegar a más personas. Háblanos un poquito sobre tu persona, dónde naciste, y cómo fue tus principios en la iglesia, si de una vez ya desde niño te veías predicando, o en qué ministerio fuiste trabajando. A ver, contanos. Bueno, de hecho, pues sé que se está transmitiendo desde El Salvador. Ahí es donde ustedes están y pues mi mamá de hecho es salvadoreña, es del Congo y como tú decías somos familia, tenemos Exactamente. de ser familia, que no hemos tenido la oportunidad de convivir tanto, pero el lazo está ahí y gracias a Dios por ello. Y pues mi papá personalmente es guatemalteco, mi mamá es salvadoreña y mi papá, para narrar un poquito brevemente la historia, pues mi papá estuvo viviendo en El Salvador, fue criado en El Salvador y ahí partió su ministerio. Él estuvo mucho tiempo solo, pastoreando, experimentó el campo ministerio desde muy temprana edad y se dio la oportunidad de conocer a mi mamá, que ahora es su esposa, y ahí fue donde se disparó el ministerio de ellos dos y al nomás casarse vinieron aquí a Guatemala ya directamente a funcionar como pastores asistentes, que en ese entonces estaba un misionero que se llamaba Tomás Dross y con él iniciaron su ministerio
Y de ahí pues ya viene el nacimiento de mis hermanos. Yo soy el primero de cuatro hijos. De ahí es una hembra, mi hermana Wanda, Un saludo a Wanda. Kevin, ¿verdad? Entonces ahí empieza la familia a crecer y pues realmente, para serte sincero, lo que es el ámbito de la familia pastoral en sí, al principio no le hallaba mucho sabor. Y pues creo que fue por causa del ambiente en ese entonces cuando ellos empezaron, fue un poco complicado lo del ministerio. Para las personas que nos están viendo, que tal vez tienen experiencia en eso, saben cómo es iniciarse en el campo ministerial y es un campo bastante difícil. Y por ser el mayor, pues tuve la oportunidad de verlo un poquito de primera mano. Entonces, de hecho, podría decir que no fue como mi anhelo cuando ya tuve un poquito más de madurez para saber en qué estaba envuelto con mi familia. Pero Fíjate, sí participabas en algunos ministerios. ¿Perdón? Pero sí participabas en algunos ministerios o en algo de la iglesia. O estabas totalmente alejado. No estaba tan perdido. Realmente siempre se tiene el concepto, ¿verdad?, que los hijos de pastores son los más perdidos dentro de la iglesia, pero mi, mi nivel de perdición no fue tan grande, pero sí estaba en la iglesia, pero para ser honesto, era una persona de banca nada más. Mis papás siempre tuvieron ese anhelo al principio de inculcarme, de meterme un poquito a servir, pero yo me mantenía mucho a la distancia, no sé, tal vez por evitar el ser criticado. Si de hecho ya eres como señalado, entonces deseo, pues meterse más es más compromiso y vas a estar más al ojo público, pero gracias a Dios logré vencer esa barrera y empecé ya a servir como director de jóvenes en la iglesia y otros ministerios que se fueron dando ya de la obra a nivel nacional. yo quería comentar al respecto algo y fíjate que es muy común. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchos pastores jóvenes de diferentes denominaciones y se da el factor común que todos cuentan de que como que la misma congregación pone a veces una como un estándar tan pero tan alto, olvidándose de que pues el pastor son seres humanos, como la misma, bueno, Sí, Pablo lo dice, que estamos todos sujetos a pasiones y como que claro. decir esa palabra y que fuera hasta pecado, pues y realmente pues somos seres humanos que si no fuera por la gracia de Dios, si Él es el que nos justifica, pues y si no, no lo necesitáramos al final. Entonces como que ese Claro. problema se da en todas las congregaciones. Sí, de hecho sí, se escucha mucho y pues ahora que uno está de este lado también entiende a las familias comunes y corrientes y creo que el nivel de empatía, de apoyo, de solidaridad con las familias que batallan con sus hijos se ve de una manera muy distinta. Y yo creo que en la iglesia sucede eso porque pues muchas veces lamentablemente la confianza que uno agarra como cristiano dentro del ministerio lo lleva a sentirse en una posición tal vez donde uno es más consagrado o más entregado porque la familia está más metida, pero soy del concepto y de la idea de que al final todos, sin importar quién sea, tenemos hogares que están vulnerables a ser atacados por el enemigo tremenda y nuestros hijos, no se digas, que están expuestos en este siglo XXI a tantas redes sociales donde los pensamientos y las corrientes creo que son más fuertes todavía que en el entonces que yo estaba. Sí, definitivamente. Esdras, ok, pasa todo el periodo, digamos, de la niñez, adolescencia, pero llega un momento en que nosotros, pues ahí más o menos por los 18, 19, algunos 17 años, hay que decidir. Y hay una decisión importante en el ser humano, Ujú. porque decimos, vaya, ok, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? ¿Llegaste a ese punto o ya en ese momento habías dicho, no, yo creo que mi llamado está por aquí? Sí, mi papá me quiso siempre impulsar a anhelar el ministerio, pero en el entonces que él lo hacía, definitivamente yo estaba muy cerrado. Mi corazón estaba muy cerrado por diferentes X o Y razón de lo que yo miraba, experimentaba dentro del entorno de la iglesia. Y eso me hacía mantenerme al margen. Aparte de eso, la batalla en el ambiente secular de la escuela, diversificado, que en ese entonces fue que yo empecé a agarrar un poquito más de enfoque
a tener ese más claro el querer involucrarme, pero a la misma vez sentía algo que me frenaba, pero sí, que el estar más de lleno, el madurar, el que mi papá se tomara la intención de hacerme ver una perspectiva diferente del ministerio ayudó mucho para empezar a botar esos esquemas y esos paradigmas que tenía en cuanto a lo que es realmente la vida del ministerio. Porque gracias a Dios mi papá estaba involucrado en la obra, entonces viajaba mucho. Y yo le contaba a unos hermanos que a mí me gusta manejar, le agarro ese gusto por manejar el carro y en Guatemala pues se da eso, hay muchos paisajes y me gustaba acompañarlo. Lo que no me gustaba es que todo el tiempo cuando íbamos en el camino siempre me agarraba y me aconsejaba y me decía eso, otro. Digamos, eran sermones que me daban, pero a la misma vez me gustaba, era como algo bien raro. Pero el andar con él me platicaba sus experiencias, prácticamente pude sentir que él empezó a integrar en mí esa pasión por las almas, por el ministerio, aunque no lo quería, pero indirectamente cada palabra, cada consejo hizo eco en mi corazón y yo creo que es donde se cumple lo que la palabra de Dios dice, que nunca vuelve vacía, sino que siempre produce algo. Y eso fue lo que realmente impactó mi corazón, que fueron los inicios, eso fue el propulsor para que yo me empezara a meter más de lleno para el ministerio. Mira, Esdras, quiero decir algo. Qué bonito lo que compartes sobre tu papá, porque muchas veces, ¿verdad, Melissa? Hemos escuchado que personas que hemos entrevistado y personas con las que hemos platicado nos dicen, es que mi papá era o fue un gran pastor, pero no fue un gran padre. Es cierto, eso es muy Porque a común. veces hay personas que se dedican por su pasión y el trabajo al ministerio Claro, que se descuidan a veces de su familia. Y porque a sí, veces dan por sentado de que en la familia van a seguir el mismo camino, el mismo llamado, pero qué bonito que tu padre, que también se llama Esdras, él pues dedicaba ese tiempo que ustedes tenían, esa intimidad entre padre e hijo, pues, para ayudarte en la formación no solamente de la fe, porque yo creo que todos en el mundo tenemos fe, creemos en algo, pero ujú, es mucho más diferente cuando tú desarrollas una convicción claro, y de repente esa convicción ya se convierte en tu combustible para llevarte a tomar decisiones, como en este caso, una persona que se sentía con ciertas dudas, al final termina así decidiendo por entregar su vida completamente al servicio de Dios como ministro en su obra. Lo que comentas lo sí, complementa Cindy Liz. Mira, nos coloca aquí, dice, la importancia de la orientación de los Tal padres. cual, exactamente. Definitivo. Eh, definitivamente. No, de hecho, la relación de padre con hijo con mi papá fue un poquito tensa, la verdad que fue muy complicada, no fluyó tan fácil, pero creo que el haberse él determinado, a pesar de sus carencias, de sus defectos como padre de familia, porque creo que una cosa es cuando funcionas bien como ministro en la iglesia, porque sabes la rama que te estás moviendo, pero creo que también ser padre es otro aspecto que a veces les cuesta complementar y aparte de eso, en el tiempo en donde ellos, los que han sido pastores de años, sabrán que las capacitaciones, talleres, todos esos ministerios que se han involucrado para fomentar un buen liderazgo no se veían antes no se miraban capacitaciones para los exacto. pastores, pero ahora es un tiempo diferente, pero para el entonces se hacía a los medios, al entendimiento, a la sabiduría que Dios le daba, pero mi papá sí fue muy intencional en esa área, porque sí fue estricto, digamos, yo tuve muchas oportunidades de salirme del margen de la familia pastoral, pero mi papá siempre estuvo ahí atrás, digamos, fue muy estricto en el aspecto de que la corrección no faltó, y yo sí, como decimos en Guatemala, probé el cincho, no sé cómo le dirán en El Salvador, Lo No, mismo, se papá, lo entiende. mismo. Se entiende. yo sí probé lo que es acostarse calientito, decía en Guatemala. Pero pues todo eso, a pesar de que en el momento yo le decía, no, te odio y bueno, sos pastor y todo eso, digamos, siempre estuvo ahí la corrección y eso también fue un catalizador que me ayudó en esa formación, porque si no hubiese habido un padre que se parara como papá de hogar, más allá de ser pastor, creo que me hubiera dado la oportunidad de perderme, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso también funcionó mucho. ¿Y en qué momento, Esdras, llega ese llamado? Porque ahora, bueno, nosotros ya sabemos que ahora ya tú eres padre también, que tienes tu Sí, esposa, tienes tu hogar,
Pero el llamado, ¿en qué momento llega? El llamado no llegó tan temprano, creo que llegó como en mis 23, 24 años. Pasé un número de momentos turbulentos en mi vida que muchas de ellas mis papás tal vez no lo vieron de primera mano, pero todo eso en silencio Dios lo empezó a moldear en mi vida. Y en la escuela me recuerdo yo que, no sé si ustedes se acordarán en esa temporada de los 2005, 2006, ya no me acuerdo muy bien, donde estaba lo de esa moda de los emo y todo eso. Sí, sí, sí. Yo lo alcancé todo. Fue un Yo lo fenómeno. alcancé todo. Digamos, sí, fue algo fuerte y yo lo alcancé a vivir. Digamos, yo estaba en un colegio cristiano y lo experimenté, me metí en esa cultura, se podría decir, No te de moda. imagino. La verdad no te Y de vez, imagino. gracias a Dios no hay fotos de eso. No había redes sociales. Sí, el enfoque era la depresión, que nadie te Ujú. entiende. Y sentí que encajé muy bien en eso, porque pues era lo que experimentaba en mi familia, en mi hogar, que me sentía solo, que me sentía rechazado, pero en ese descubrimiento de mi identidad, ah, empezaron a venir actividades de jóvenes, ya me empecé a involucrar un poco más, a regañadientes, pero me involucré. Y ahí empecé a ver como que mis ojos empezaron a abrir y Dios empezó a tratar con mi corazón. Y cuando salí del colegio, me metí a estudiar al Instituto Bíblico, ya empecé a estudiar en el Instituto Bíblico de lleno, me metí una semana por mes. Mi papá me dijo, ¿te vas a trabajar o vas a hacer algo o vas a estudiar la palabra de Dios? Y yo así como que, bueno, no sé, voy a intentarlo en la palabra, voy a meterme para complacerte, para ya dejar ahí quieto eso, pero en ese proceso fue donde Dios empezó a captar y a poner más ese peso en mi corazón. Y me empecé a involucrar con otros jóvenes, hijos de pastores, a conocer pastores, y eso te cambia la visión en cuanto al ministerio. Entonces, para no hacerlo largo, ya cuando empecé a meterme a lo instituto bíblico, ya mi papá me empezó a dar oportunidad de predicar en la iglesia. Yo llevaba todas mis notas, todo lo que iba a predicar, hasta el amén llevaba apuntado y empecé sí, todo lo que quería decir lo llevaba bien apuntadito en mis notas. Y en cada predicación, a pesar de que me confundía, a veces que me trababa, Dios ese mensaje lo usaba para ministrarme a mí. Si hablaba de pasión, es como que me estaba predicando a sí mismo. Si hablaba de restauración, es como que me estaba predicando a mí mismo. Entonces, todo eso me empezó a llevar en esa línea hasta donde estoy ahora. O sea que entonces estaba soltero. Tú conociste a tu Eh, esposa ya siendo pastor. No, bueno, sí, ya era pastor asistente allá en Guatemala, para ser más específico, en San Juan Zacatepeques, cerca de la antigua Guatemala. Creo que muchos salvadoreños van a ubicar eso. Sí, claro. Cerca de la antigua Guatemala, unos 30 minutos, está San Juan Zacatepeques, la tierra de las flores, el lugar más precioso, Maná. Ujú. Pero ah, ah, ahí fue donde iniciamos el ministerio. Mi papá empezó con una iglesia pequeña, literalmente pequeña, y me dio la oportunidad a mí de servir y yo se lo empecé a tomar de una manera muy diferente. Entonces, en esas escapaditas que me daba, me fui a El Salvador. Fui a El Salvador y estaba visitando una familia que aprecio mucho, que si miran este podcast, Dios los bendiga, la familia Juárez. Ellos siempre me atendieron muy excelente, me recibían, me abrían las puertas de su casa, me sentía como o más ahí con ellos. Entonces, un día ellos me dijeron, ¿sabes qué? Por X o Y razón, estamos yendo a esta iglesia y si quieres vamos. Y va a ser un culto de damas, creo que era. Y pues me dijeron, si quieres quedarte o vamos. Y yo dije, pues a quedarme aquí encerrado, mejor me voy. Y me fui a un culto de damas, sin imaginarme que en ese culto de damas iba a conocer a quien era mi esposa, Cristina, que ella andaba de visita, ella vivía aquí en California y estaba de visita ahí con esta familia, los pastores Guevara. Entonces ahí fue donde me la presentaron y yo siempre la molesto a ella porque le digo, cuando yo te saludé la primera vez, tú me sobaste la mano, le digo, yo sentí que era la Sintió la unción. No, y mira, y sentí la unción. fíjate que es importante eso porque en esta época, Esdras, y tú lo mencionabas, o sea, como que cada época tiene su temporada de tendencias.
Y ahorita Sí. estamos en una época en que la tendencia es el show up, ¿vea? A través de redes sociales, yo mostrarme bien vestido, mostrarme en lugares bonitos, mostrarme con buenos Ujú. carros, mostrarme que voy a los mejores restaurantes. Y a veces las personas o las chicas o chicos, no quiero enfatizar en un solo grupo, están tan clavados en eso que pensar o valorar la posibilidad de dedicarse al pastorado viendo con todas las dificultades que vive un pastor en su proceso, como que les da más temor porque va a decir qué voy a comer o cómo voy a pasar. Entonces, Sí. es bonito cuando Dios viene y en tu caso, como hemos conocido otros pastores también, junta a dos personas que tienen la misma pasión, que es el servir al Señor. Sí. Sí. Pues sí, la verdad que te diré, cuando ya pues, se da lo de conocer a mi esposa, ahí hay una historia, pues es larga, pero cuando conozco a mi esposa, pues ella sabía lo que yo estaba en el ministerio y ella también, ya en las pláticas personales que hemos tenido, pues ella me exteriorizó que su sentir era ese, que le pedía la dirección a Dios para poder casarse con un pastor. Pero de mi parte sí, yo la pensaba mucho porque pues a pesar de que cuando nos conocimos no era mucho la intención realmente venirnos aquí a California. Aún mi esposa ya estaba haciendo maleta, ya se miraba en Guatemala, viviendo una vida más tranquila, porque pues aquí en Estados Unidos es una vida mucho más movida y desarrollar nuestro ministerio allá. Pero cuando ya llegó el momento, la realidad, yo le dije, papá, a mí me gustaría quedarme trabajando aquí contigo y esa era la intención, ¿verdad? Quedarme ahí con él, ayudando a la iglesia, pero llegó un punto donde él me dijo, ¿sabes qué? Siento de parte de Dios que te debes de ir con Cristina a California. Ustedes tienen que, no me recuerdo muy bien la palabra, pero me dijo, ustedes tienen que abrir su propio camino. Y Ujú. eso me puso muy pensativo, porque ahí donde tú dices, ya entra como de qué voy a vivir, cómo le voy a hacer. Y no esperaba una iglesia donde me dijera, mire, aquí hay tantos miembros y aquí tiene su renta y tiene para sus gastos y para vivir. No, cuando mi pastor americano, Pastor Grayson, me hizo la invitación a predicar, él me dijo, sabes que yo no te puedo apoyar con nada más que con $1,000 te voy a bendecir y ahí lo que tú hagas por fe. Entonces ahí donde verdaderamente comenzó la realidad de lo que es estar en el ministerio, porque yo estaba bajo la sombra de mi papá, pero ya estar en el ministerio, vivirlo, es una historia totalmente diferente. Sí, ahí tenías que multiplicar como los panes y los Sí. peces, ¿verdad? Por aquí hay un comentario que no quiero dejar pasar de Angie Silvestre. Dice, amén, pastor. Aquí en Guatemala, o sea que nos están viendo en Guate, Ah, un saluditos, abrazo. vecinos. Dice, conocemos a su papá, es un gran siervo de Dios, muy usado. Saludamos desde Guajitos, Iglesia Gloria a Pentecostal Dios. Unida. Saludos, pastor. Qué gran testimonio para muchas personas. Bendiciones. Gracias por reportarse desde Guatemala también. Y si nos está viendo desde otro país o desde otro departamento aquí en El Salvador, pues también comente, salude el pastor. Y si tiene alguna preguntita, pues también aprovechamos. Claro, de eso se trata. Y mira, Esdras, Amén. quiero igual comentarte algo porque a veces pasa, y yo siempre digo que el que mayor crítico de un cristiano es otro cristiano. Cualquiera puede decir, pero él se fue para Estados Unidos a predicar, que no sé qué, pero, Allá está fácil, ¿verdad? ajá, pero para empezar, comencemos por el sentimiento de distanciamiento con tu familia. O Ujú. sea, te separas de tu núcleo familiar Sí, y te vas. O sea, estás con la mujer que amas porque pues te casaste con ella, pero pues no es lo mismo que tomes el carro y en 20, 30, 40 minutos estés en la casa de tus padres para ver si están bien. De repente los seres humanos nos enfermamos, pues. Pero ya eso de separarte cientos, miles de kilómetros de distancia y sí. empezar, como tú dices, que te dieron, mire, lo puedo apoyar con $1,000, vea, pero ahí Abrir a brecha. abrir brecha, exactamente. Entonces, contanos un poquito de eso, de tu sensación humana sobre ese proceso de que sabías que ya estabas completamente solo en este ministerio que comenzabas. Sí. Sí, en el momento de que haces la transición, hice la transición de venirme de Guatemala para acá, pues sí, había muchas expectativas y emoción al principio, pero ya cuando tú dices, estás en la realidad y ya llegué a donde tenía que llegar y vi el ambiente, a lo que me tenía que enfrentar, realmente sí, ya me pegó
la nostalgia y sobre todo humanamente sí empecé a caer en una depresión, en una ansiedad porque pues he estado acostumbrado a desenvolverme, a moverme de un lado para otro, a ejercer algo en el ministerio, estar siempre ocupado y venir aquí. Pues hay mucho que hacer, pero el desarrollarte en este campo es muy diferente. Primeramente por una de las limitaciones, que tal vez ya no se siente tanto, pero sí es una limitación el idioma, ¿no? Ujú. Yo me daba, aún yo casi me limitaba mucho a salir, digamos, estaba en la casa y no salía, podía agarrar un vehículo, pero no salía porque decía, y si me hablan, y si me preguntan, y si me Ujú. preguntan la hora y no sé qué decir, digamos, me pasaban tantas Sí, es el cosas en la choque mente cultural, ¿verdad? Ese cambio. sí, de verdad, aún ni siquiera, con decirte que ni siquiera un café me atreví a salir a tomar porque cómo lo voy a pedir o cómo voy a hacer. Entonces, eso me empezó a meter en mi propia burbuja de depresión. Y después de ver la realidad también de lo que es enfrentarte al ministerio de la iglesia, porque es muy bonita y yo amo mi iglesia y está llena de tantas personas preciosas que han sido gran bendición para nuestras vidas, pero no fue al principio así y relacionarte con cada carácter y cada personalidad ya es algo muy diferente y yo no estaba como en sí preparado para eso. Entonces sí me pegó ese cambio tremendamente, me pegó muy fuerte. Mira, Esdras, quiero comentar aquí, quiero compartir un comentario de otro pastor amigo, joven también, que apreciamos mucho, se llama Marlon Rodríguez, y nos dice que no es fácil el ministerio en Estados Unidos. Él estuvo también varios años en Estados Unidos, y a veces dice que cuesta un Ujú, poco el trabajo y desarrollar ese compromiso, porque como yo lo veo en el contexto de que a veces la gente está muy ocupada por el tema del trabajo, y eso sí, hay que saberlo explicar. No es porque el sí, trabajo se vuelve el dios de las personas, sino que el problema es que el trabajo, si la gente no trabaja, no subsiste. La vida en Estados Unidos es muy, muy cara. Por ejemplo, sí, ¿perdón? es una vida muy demandante aquí. Exacto, porque por ejemplo, yo pongo mi caso. Yo trabajo, gracias a Dios, Melissa trabaja, pero nosotros hacemos turnos, digamos, o ciclos de trabajo de máximo 8 horas diarias. Pero una persona en Estados Unidos es posible que trabaje entre 10 a 12 horas, y me consta. Entonces, yo por ejemplo, le mando un abrazo a mi tío, a Gerardo, Arturo, que está en Nueva York. Él es de Roca Fuerte de Nueva York. Él trabaja desde muy, muy temprano, llega muy, muy, muy tarde a su casa y los miércoles hacen ensayo con el Ministerio de Alabanza. Yo le digo a Melissa, yo no sé de dónde saca fuerza este men, Sí, porque la gente trabaja tanto sí. que a veces lo menos que quiere es ir a la iglesia, se quiere ir a acostar a la cama. Ir a descansar. Ajá. Sí, por eso menciono aquí que es Sí, un ambiente en el que cuesta que la gente se comprometa en trabajar para el sí. servicio de Dios. Sí, no, desarrollar el compromiso de la gente aquí en este país es muy complicado. Y como dice Vladimir, es una realidad. Hay mucha gente que quiere, pero su estilo de vida tan saturado o la demanda de suplir ciertas necesidades los lleva a un punto de ahogamiento donde o hago esto o dejo de hacer lo Ujú. otro. Y Dejo mucha de hacer gente lo otro extra y es porque ahora trabaja para allá y también trabaja para su familia de acá. O sea, es lo complicado. hay, sí, yo de hecho tengo hermanos en la iglesia que suplen a veces no solo para su familia, sino que también sus padres siempre están dependiendo de ellos de alguna u otra manera y sale esa necesidad de hacer esa mía extra para ver cómo pueden bendecir. Entonces, ese es un factor muy complicado y así como el pastor que comentaba, damos, solo el que está aquí sabe un poquito cómo a veces se mueve ese ambiente, porque he escuchado muchas personas que dicen, el pastorear allá es calidad, es un lujo y todo eso, pero es una realidad muy diferente. Muy, Sí, correcto. Yo ahí sí comparto mucho lo que dices. Yo pienso que cada país tiene Su reto, ¿ah? exactamente, su situación. Entonces, como que a veces migrar las culturas o tratar de trabajar conforme a la cultura que tú has trabajado, a veces se complica un poco. Pero la verdad, y mira, Esdras, creo que lo bonito de este podcast y esta entrevista contigo es que incluso creo que tu congregación al escuchar, quizás va a escuchar una parte del pastor que no había escuchado, porque a mí me asombra que tú dices que pasaste un proceso de depresión, pero los cultos no ujú, cesaron. Tú tenías que pararte en tu iglesia a predicarle a la gente de la fe, del amor de Dios, sí, de la confianza, de la esperanza,
pero por dentro tú estabas en ese proceso de adaptarte a tu nueva realidad y como tú lo dices. A mí me encanta hacer la analogía cuando vemos la historia de Elías y los profetas de Baal, porque cuando tú lees esa historia, que él hace ese proceso que desciende fuego del cielo y que es magnífico a nivel narrativo, cualquiera pensaría que él va a salir, pero con la antorcha en la mano y todo en alto, pues. Pero resulta de que no, él entra en un proceso total de depresión cuando recibe la respuesta, si no me equivoco, de Jezabel. Y el punto que ahí se esconde, pues, porque es un ser humano. Y a veces eso nos cuesta a nosotros como cristianos entender que en la misma Biblia encontramos ese tipo de narrativas, ese tipo de historias, porque las personas usadas por Dios no dejaban de ser humanos, no se convertían en un Superman, en un Batman o un Spider-Man, o sea, Sí. no, sino que seguían siendo seres humanos que a través de ellos se manifestaba la presencia de Dios, pero estaban bajo siempre preocupaciones, tristezas y en este caso depresión. Entonces creo que es muy bonito que la congregación de tu iglesia y también las otras personas que estén escuchando este podcast se den cuenta que Dios te puede usar, que tú te puedes Claro. volver un instrumento grande para transmitir el evangelio, a pesar que vas a ser siempre un ser humano frágil. Y no como en algunas ocasiones, dicen, no, yo voy a esperar sanar, yo voy a esperar Ajá. ya cuando yo pueda, Sí. cuando yo me sienta ya bien, Y eso nunca yo llega. voy a empezar. Y eso sí, no va a pasar. Sí, no, y a la larga todos tenemos un llamado en una área. Una de las cosas que yo, con mi poca experiencia, he podido entender es que el llamado todos los tenemos, pero mantenerlo es algo muy diferente. Mantenerte en esa visión, mantenerte fiel, apegado al llamado que estás haciendo, entra otro proceso donde ya es el carácter el que Dios empieza a Ujú. moldear. Y yo creo que eso fue lo que Dios permitió, porque obviamente podría ser fácil, ¿verdad? Yo venir y que toda la iglesia ya esté, que crezca rápidamente, pero el proceso por el cual uno atraviesa del desarrollo, de trabajar con la gente, de ver la necesidad de primera mano, te hace realmente generar una pasión por la gente, por las almas, porque pues hoy en día esa es una de las áreas por las cuales el ministerio pastoral es muy atacado, porque o dicen o es un vividor, o es un falso pastor, o solo le Exacto. interesa ver su bienestar, y tristemente se puede decir que es una realidad que también pasa, porque así como hay buenos pastores, también lamentablemente hay malos pastores que toman malas decisiones y afectan el cuerpo ministerial a nivel de liderazgo. Entonces, creo que es necesario transitar por esos ciclos donde a veces la situación se pone difícil porque te hace de primera mano saber y valorar lo que es el reino de Dios, que son las almas. Entonces, creo que Dios sabe lo que hace cuando también lo permite en nuestras vidas. Mari de Molina nos dice por acá en un comentario, saludos a nuestro pastor desde Concord, California, y a todos en el programa, qué bendición conocer un poco de nuestro pastor. Esdras, Amén. la congregación es Iglesia Punto de Vida, ¿cierto? Iglesia Punto de Vida, sí, Ok, ¿y dónde la están iglesia. ubicados? Ya que nos están viendo de distintas partes y en redes sociales, ¿cómo pueden seguirlos? Para conocer un poquito más de la iglesia. Sí, estamos aquí en Concord, California. Es una ciudad que está aproximadamente a unas 39 millas tal vez de San Francisco. Para los que en algún momento escuchen este podcast o están escuchando, estamos como unos 50 minutos de San Francisco, de la ciudad un poquito más emblema aquí de California. Y aquí el Señor nos trajo. Mi esposa aquí ha estado viviendo pues desde sus 13 años, aquí ha desarrollado su vida y gracias a Dios por medio de la vida de ella, que fue el instrumento, es que ahora estamos aquí trabajando. Entonces, ahora bajo el ministerio de mi pastor, que la iglesia se ha empezado a abrir más campo y nos ha llevado a ver grandes maravillas. Entonces, Dios está haciendo grandes cosas en esta área. Ok, entonces nos gustaría, Esdras, para ir ya aterrizando un poquito, ya gracias a Dios llevamos 40 minutos de charla, muy buena, la verdad, no se siente el tiempo cuando se habla y se comparte bastante. Nos gustaría que nos compartieras un poco sobre los proyectos que tienen ustedes como congregación para que la gente los conozca, de repente pues ahí en la zona alguien anda buscando una iglesia o de repente va a visitar, por ejemplo, lo que decía yo al principio, nuestros amigos del staff de la radio, de la iglesia,
ahorita andan en Sudamérica, fíjate, y ellos lo que hicieron hoy domingo fue ir a buscar una iglesia para congregarse. Entonces empezaron en la zona, Ujú. nos mandaron fotos de la iglesia que estaban. Entonces de repente pues alguien llega a la zona de Concord y quiere ir a buscar una iglesia, ve este podcast, ve que hay un pastor joven que tiene una visión para predicar el evangelio. Entonces, háblanos un poquito sobre los proyectos de la iglesia para que la gente conozca. Sí, pues nuestro enfoque como iglesia es realmente, tenemos yo tengo como pastor, tengo las familias. Mayormente miro lo que se padece aquí, la soledad que muchas veces atraviesan familias, mayormente latinas, que están luchando por abrirse campo y les falta esa parte espiritual, ¿no? De poner al Señor delante de sus vidas. Y en esa área nos hemos esforzado mucho por trabajar, por alcanzar a las personas. Estamos tratando de desarrollar lo que es los ministerios de hogares, de crecimiento, para que las familias puedan ir teniendo un conocimiento más pleno de la palabra de Dios, de poder entablar una relación más directa con la presencia de Dios y no limitarse solamente a lo que escuchan en un sermón un jueves o un domingo, sino que la gente pueda llegar realmente a generar raíces en lo que es la palabra del Señor. Y por eso nos estamos dando la tarea de poder predicar la palabra de Dios, no solo en los templos, sino también en las casas, como dice la escritura. Aunque somos una iglesia relativamente nueva y vamos en un crecimiento ascendente, gracias a la misericordia de Dios, no ha sido fácil abrirse campo y vuelvo un poco atrás por el factor de que muchas familias a veces conocen al Señor, tienen esa primera experiencia, pero como dice la parábola, a veces cae la semilla Correcto. y hay factores que las ahogan. Entonces, para que una iglesia pueda crecer, no solamente depende del pastor, sino poder levantar líderes, gente que tengan esa misión. Y eso es una área que a veces cuesta mucho, que gente se pueda levantar a tu alrededor, porque obviamente tienen también cosas que preocuparse por ellos mismos y no todos tienen a veces esta capacidad de liderazgo. Pero gracias a Dios, poco a poco Dios nos ha ido y dando esa facilidad y estamos viendo cómo familias, personas que han estado en drogadicción están siendo restauradas Amén. por la palabra. Y es que la verdad que de eso se trata. Eso es el Evangelio, esa es la vida cristiana. No quiere decir que no, yo siempre digo, no es que tengamos fuero, ¿verdad? Que nada va a pasar. Ojalá fuera así. Pero realmente no. Es que estamos con nuestras luchas, con nuestros debilidades, pero Dios está fortaleciéndonos y estamos Sí. trabajando diario por eso. Esdras, no queremos cerrar este podcast sin que des un consejo para pastores jóvenes o líderes jóvenes que pues están también atravesando situaciones como todos. De hecho, te vemos ahí, pero fantástico y te ves súper bien. La locación está muy bonita. Saludos a todos los del staff Sí, tu también. equipo, fantástico. Pero Sí, no gracias. sabemos realmente si estás atravesando una situación difícil, que probablemente sí, o los que nos están viendo de cualquier dispositivo. Entonces queremos que nos dejes un consejo. Uno de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es tener a un mentor. Ah, a pesar de que mi papá no lo tengo cerca, eh, he aprendido desde atrás a poder buscar esa sabiduría que muchas veces hay en ancianos. Y creo que esa es una de las cosas que a veces como ministerios jóvenes nos cuesta porque creemos que nos va a quitar nuestra credibilidad como líderes o nos va a poner en una posición de vulnerabilidad donde estoy mostrando que no tengo la capacidad. Pero yo creo que no hay mejor actitud que pedir consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, es clave. Si alguien está empezando en el ministerio o ya está en el ministerio, pero le falta ese ingrediente, yo le aconsejaría mucho que busque un mentor, que se rodee de hombres que ya han transitado ese camino, que lo han vivido y que pueden compartir algo. Obviamente no todos a veces tienen eso porque no es por criticar, ¿verdad? Pero hay muchos a veces pastores que se sienten en una posición donde que si comparten sus secretos tal vez eso les va a afectar o les voy a dar tips a este que le va a beneficiar.
Pero no, yo creo que hay buenos líderes y buenos ancianos que están dispuestos con su corazón abierto a poder aportar algo en pastores nuevos. Y eso fue algo que mi papá ha cultivado mucho en mí, me ha aconsejado también en eso, a siempre tener esa comunicación con mi pastor, a poder abrirme con él, porque si no fuera de esa manera yo hubiera tomado muchas malas decisiones, sinceramente. Me he encontrado en puntos donde me he visto apretado por situaciones tanto económicas como también a veces por problemas en la iglesia, porque hay veces que situaciones o problemas se dan con miembros y uno no sabe cómo resolverlos tal vez en el momento, pero el tener esa guianza le da una luz a uno y se evita de muchos dolores de cabeza. Entonces, yo gracias a ese mentoreo he aprendido a librarme de muchas complicaciones porque he sabido, pues gracias a Dios por su misericordia, a prestar un poquito de atención a lo que alguien más tiene que decir. Bueno, gracias César, de verdad, nosotros agradecemos mucho tu tiempo. Queremos comentarte que de hecho esta entrevista contigo la estábamos cocinando desde diciembre, hemos estado en Sí, conversaciones, con el tema de las agendas pues era un poco complicado, pero nosotros te agradecemos muchísimo, de verdad que tu testimonio creo que se queda, nos hizo falta hasta tiempo, hay muchas cosas que no hablamos del nacimiento de tu hijo, todo lo que ha significado eso en tu etapa ahora de Correcto. padre, de pastor, hay muchas cosas que quedan ahí al pendiente, pero te quiero decir, y también para la familia de la iglesia Punto de Vida en Concord, Vida Cristiana Podcast es su casa. Hablábamos con Esdras incluso de poder llegar a otras personas. Yo soy músico, a Sí. mí me encanta entrevistar a músicos, también conocer si están en temas de producción musical. Aquí pues en la radio tenemos de Viva Radio, se programa música cristiana, pues de 24 horas, entonces también se puede promover música. Entonces creo que podemos hacer muchas cosas. Y si usted pues no nos sigue, denos una oportunidad. Estamos en las redes sociales, aparte de Facebook, estamos también en YouTube, estamos también en Instagram, estamos en TikTok. Y ahí poquito a poquito vamos en Spotify porque mira que me cuesta subir los videos por el tema de trabajo. Pero antes de despedirnos, Esdras, nosotros tenemos una tradición en Vida Cristiana Podcast y es que al invitado siempre le pedimos que nos despida con una oración. Así que te quisiéramos pedir, por favor, que te despida de toda nuestra comunidad a través de una oración. Claro. Antes de despedirme, solamente quisiera dar también gracias al pastor asistente de mi iglesia, hermano Norberto, por prestarme sus instalaciones. También él tiene un podcast donde se trata de hablar temas para las personas, para gente mayormente no convertida, que no conocen del Ah, Señor, perfecto. para propagar la palabra del Señor. Y gracias a Dios por eso. Y también agradezco a mi esposa por su apoyo y a toda la iglesia. Y gracias a ustedes, Vladimir y Melissa, también por esta carga, por este ministerio de vida cristiana. Y Dios bendiga a toda la audiencia, hermanos y amigos que ven que este espacio siga siendo una vía para que personas que ya están o no o todavía o están comenzando puedan entablar una vida cristiana firme en el Señor Jesucristo. Así que voy a hacer una oración y darle gracias al Señor por este espacio y que el Señor siga abriendo caminos para que su palabra llegue a cada rincón, a cada país y a cada espacio donde se necesita de esta palabra. Señor, te doy muchas gracias en esta tarde por permitirme esta oportunidad de estar en este programa donde sé, Señor, que está siendo de gran impacto y de bendición. Y como dice tu palabra, aunque el principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Yo creo que el estado, la visión de este podcast de vida cristiana, Señor, va para grande, va para impactar, porque no se trata de poder glorificar a un hombre, sino de glorificar tu nombre, de que el ministerio, que la palabra, Señor, de lo que se vive dentro y fuera de la iglesia pueda convertirse en un instrumento para que las personas que están conociendo la iglesia se den cuenta que hay batallas, que hay luchas, no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay líder perfecto, pero sí hay uno perfecto y ese eres tú, Señor Jesucristo. Y nuestra oración es que cada persona pueda tener ese encuentro contigo, que pueda ver que hay restauración, que todavía hay misericordia, aún para el pecado que se mire tan grande, Señor. Para ti no hay imposible. Muchas gracias en esta tarde, Señor, y que siempre, siempre la gloria sea para ti. Amén. amén. Gracias a usted que se quedó hasta el final de este podcast. Gracias por la oportunidad de poder compartir y bendecir, Esdras, a tantas personas. Nos han
nos han escrito desde varios lugares del interior de nuestro país y también del exterior, en el cual pues luego nos dicen, ha sido de bendición. O nos encontramos algunas personas y nos dicen, mire, vi el podcast y ha sido de bendición. Y gloria a Dios por eso. Gracias y bendecimos su vida, la de su familia. Y bueno, las puertas quedan abiertas. Así que el Señor les bendiga a todos. Buen provecho si ya cenó o si está cenando. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios permite, 7 p.m. Sí, si Dios nos regala la vida. Y igual, si no sigue la página de Viva Radio, la 93.3, puede buscarla también en Facebook, Viva Radio, también en el sitio web vivaradiosv.org, si no me equivoco, o .com. .com. Ok. Bueno, entonces ahí está. Así y también todas las redes de Vida Cristiana Podcast. Así que un abrazo, Dios les bendiga a todos. Y para todo El Salvador y la audiencia de Viva Radio, vayan apartando el 8 de noviembre que se vienen cositas. Uy, sí, se vienen cositas. Así que, Dios les que el Señor les bendiga. Esdras, un abrazo fuerte. Dios te bendiga, Esdras. Bye bye. Gracias, un abrazo.